magnitudes. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares solamente se definen con un número y una unidad, ¿no? Por ejemplo, en la figura que está acá, en esta imagen, podemos ver diferentes magnitudes escalares, que son medidas de acuerdo a lo que se señala en el lado izquierdo. ¿Pueden decirme qué magnitudes escalares podemos ver? A ver, Jesús. Naomi, ¿qué magnitudes escalares hay? O Jesús. La altura. Ya, la altura, que es una longitud. ¿Qué más? El tiempo. El tiempo, ajá. Y la... Acá miren, ¿qué es este instrumento que está usándose acá? Es un termómetro, ¿sí? También la temperatura, la masa son magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque solamente quedan definidas con una unidad en la temperatura, el grado Celsius, el segundo, el kilogramo y un número. En cambio, el otro tipo de magnitudes que hemos visto y con el que más estamos tratando son los vectoriales. Las magnitudes vectoriales se definen ya con el número, que es el módulo, la unidad, obviamente, que es de todo el módulo, y la dirección y sentido. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad, ¿no? Cuando un carro está yendo en una carretera, se necesita saber a qué velocidad va, en qué dirección va, en qué sentido va, ¿no es cierto? Por eso es que la velocidad es una magnitud vectorial. La fuerza también, cuando está empujando acá el señor su carro amarillo hacia la derecha, es diferente que cuando lo empuja hacia la izquierda o en sentido norte, en sentido este, ¿no? Por eso es un vector. El desplazamiento también. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde queda el colegio con respecto a su casa? Ustedes tienen que darme una dirección, ¿no? De repente al sur, al norte, al este, etcétera. Entonces, acá, ¿qué magnitud se está midiendo? ¿Es escalar o es vectorial, Xiomara? Escalar. Se está midiendo la velocidad. ¿La velocidad es escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial, ajá. Muy bien. En esta, debo jalar con mucha fuerza a la derecha. ¿Qué magnitud se está midiendo? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. 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 Porque estoy jalando con una dirección. Acá dice, esta balanza me indica mi masa. ¿Qué magnitud es? ¿Vectorial o escalar? Escalar. Escalar. Ajá, muy bien, Esteban. Entonces, el vector ya sabíamos que está definido como un segmento de recta con una dirección o un ángulo con respecto a la horizontal y con un tamaño, ¿no? El tamaño del vector es el módulo y se indica mediante el número y la unidad. Nosotros hemos trabajado bastante con el módulo para hacerlo mediante el método del paralelogramo en la suma de dos vectores, ¿recuerdan? La dirección y el sentido también. Entonces, este es el resumen. Tengo el vector A, su módulo es 20 unidades, su dirección vendría a ser este angulito con respecto a la horizontal, 60 grados, y es este segmento de recta orientado. Ese es el vector A, se simboliza con la letra mayúscula y una flechita arriba. ¿En qué se diferencia entonces una magnitud escalar de una magnitud vectorial? Las dos razones trigonométricas principales, seno del ángulo θ y coseno del ángulo θ. ¿Por qué? Porque mediante la descomposición rectangular vamos a reemplazar el vector por la suma de esos dos vectores, en el eje Y y en el eje X. En el eje Y va a ser igual a A, el módulo, por el seno del ángulo θ, y en el eje X va a ser el módulo A por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la dirección que tiene el vector con respecto al horizontal, generalmente de dato, y vamos a acá calcular cada uno de los vectores que componen a este. Ahora, yo les había dicho cómo se llamaba el vector unitario en el eje X. Es una letra llamada Y. Y en el eje Y es J. Ahora, ¿cómo relaciono la tangente del ángulo? La tangente del ángulo es igual a
cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo divido A sub i sobre A sub x, me va a dar A seno de tita entre A coseno de tita. Se elimina y me va a quedar la tangente del ángulo. Esto todavía no es tan importante, solamente para que lo tengan de referencia, no vamos a trabajar con eso. Entonces, en la descomposición se está cumpliendo que el vector A va a ser la suma de estos dos, la suma vectorial de los dos vectores, en el eje Y y en el eje X. En el eje X, vuelvo a repetir, es el módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa. Y en el eje Y es el módulo del vector A por el seno del ángulo alfa. Ya, a ver, vuelvo a repetirlo, ¿ya? A ver. Ya. Acá. Yo tengo el vector A. A ver, tengo el vector A sub X y A sub Y, y acá hay una perpendicular. Entonces, ¿cómo yo relaciono el seno del ángulo tita? ¿A qué es igual en este triángulo el seno del ángulo tita, Aarón? A, ¿Ah? Cateto opuesto entre. Ahí entre AX. A ver, recordemos que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sería A sub D, A sub Y sobre A. ¿Está bien? Así. Seno del ángulo tita es A sub Y sobre A. De acá, ¿a qué sería igual a sub Y? Paso a multiplicar el A. ¿Y qué me queda? A por el. Seno de tita. Ajá, A por el seno de tita. Entonces, esto de acá es la demostración de por qué en el eje Y se tiene que A sub Y es A por el seno del ángulo, A por el seno de tita. Ahora, ¿qué pasa en el A sub X? ¿Cómo defino el coseno del ángulo tita? Similar, coseno del ángulo tita es igual a ¿qué? AX sobre A. Exacto, AX sobre A. Y de acá, A sub X sería igual a A por el coseno de tita. exacto, muy bien, A por el coseno. Ya ves, entonces de ahí sale que en el eje horizontal X abscisas, A sub X es el coseno por el vector A. Y en el eje vertical es A por el seno del ángulo. ¿Sí? Esto usa trigonometría, si se dan cuenta. Entonces hay que acordarnos un poquito de las definiciones acá. Esto de acá, si se dan cuenta, este vector resultante A, lo hemos visto por el método del paralelogramo, ¿no es cierto? A es igual a A sub X más A sub Y. Por el método del paralelogramo, ¿está bien? Ya. Entonces, espero que haya quedado claro. Entonces, acá se cumple el teorema de Pitágoras con R sub Y y R sub X. Y puedo hallar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, como el eje cartesiano, las coordenadas, los ejes se cortan perpendicularmente, acá hay un 90 grados. Si acá hay un 90 grados, acá también hay 90 grados. Entonces, este vector resultante que vendría a ser el tamaño, el módulo del vector A, vendría a ser por Pitágoras, r cuadrado es igual a rx al cuadrado más ri al cuadrado. Entonces el módulo sería la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ri al cuadrado. Entonces, si nos dan estos valores, puedo hallar la resultante rápidamente por el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Entonces, sigamos. Ya hemos visto esto, se cumple que el vector A es la suma de los dos vectores. Vamos a ver los triángulos notables, ¿sí? Para poder apoyarnos en algo necesitamos las razones de los triángulos notables, ¿no? El más fácil de recordar vendría a ser el de 37 y 53.
¿Por qué? Porque sus catetos son números enteros y sencillos. Al 37, que es el menor ángulo, se le opone el lado de 3, al 53 se le opone el lado de 4, y al 90 grados se le opone el lado de 5, ¿no? Entonces, este triángulo va a ser muy usado en la descomposición rectangular. También podemos notar el otro notable de 30 y 60 grados, donde a 30 grados se le opone como 1, a 60 grados como raíz de 3, y a 90 grados como 2. Y otro de los que también están acá, en este grupo de los más conocidos, vendría a ser el de 45 y 45. De 45 se le pone como 1 y al 90 grados como raíz de 2. Vamos a ver algunas propiedades. Si el módulo del vector resultante es horizontal, entonces en la vertical no va a haber nada, va a ser 0. Si el módulo del vector resultante es vertical, en la horizontal, el vector R sub X va a ser 0. ¿Por qué? Porque no va a haber componente. O sea, esto se refiere, si el módulo de la resultante es horizontal, se refiere a que el vector va a ser así, ¿no? Un horizontal. Entonces solamente X. Ya, aquí te dice, una persona jala un trineo con una fuerza de 60 newton, mediante una cuerda que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Halla las componentes rectangulares de la fuerza. Entonces, ahí tenemos el gráfico ya hecho, ¿ven? Está la fuerza de 60 newton, el ángulo de 37 grados, y se está descomponiendo en el vector f sub d, que sería el vertical, y el vector f sub x, que sería el horizontal. Entonces, ¿cómo llamamos f sub x y f sub d? Son dos módulos diferentes. Recuerden que uno está, ustedes lo ven, ¿no? En sentido horizontal, echado el vector, y el otro está paradito, el vector en la vertical. Necesitamos apoyarnos ahí de las razones seno de 37 y coseno de 37. Acá yo les recomendaría acordarse, ¿no? Como el seno es cateto opuesto, ¿cuál se opone a 37 grados? ¿Cuál se opone a 37 grados? ¿F sub d o f sub x? ¿Cuál lado se opone a 37 grados? Fx. Fi, ¿no es cierto, Víctor? Entonces, Fi vendría a ser el F por el seno del ángulo de 37. ¿Y cuál es el cateto adyacente para 37 grados? F sub X. Ah, F sub x. Entonces, F sub x sería por el coseno del ángulo. F por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Recordemos que coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, tratemos de acordarnos por ahí. F sub x se halla con el coseno del ángulo porque es el cateto adyacente. Y F sub y se halla con el seno del ángulo porque es el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo sería F sub x? A ver. ¿A qué sería igual F sub x, Víctor? A ver. Esteban, ¿a qué sería igual F sub x? F sub X sería igual a 60 por el coseno de 37. Exacto, muy bien, Esteban. Entonces, ese sería F sub x. F por el coseno de 37 o 60 por el coseno de 37. Ahora, vamos a familiarizarnos acá. Yo les voy a dar por ahora los cosenos, los valores. El coseno de 37 es 4 quintos. Entonces, ¿cuánto es 60 por 4 quintos? ¿Cuánto es 60 por 4 quintos? Ajá. A ver, multiplicando. Xiomara, ¿cuánto me da 60 por 4 quintos? 48. Sí, 48. Muy bien, Naomi, muy bien, Xiomara, muy bien, Esteban. Me están escribiendo ahí la respuesta. Entonces, 48 newton sería el componente en el eje X. Ahora, en el eje Y, ¿cómo se halla en el eje Y? Tiago, en el eje Y, ¿cómo hallo F sub Y? Jesús, ¿cómo hallo F? ¿Estás ahí, Tiago? Ya. Despierta, Tiago, por favor. F sub Y es F por ¿qué razón trigonométrica? 60. Ya, F es 60 newton. ¿Cómo hallo F sub Y, el componente en la vertical? Multiplicando. 60. Multiplico. ¿Qué multiplico?
60 por 37. por el seno del ángulo 37. Ah, Nicolás, por el seno del ángulo 37. Entonces sería f sub y es f por el seno del ángulo 37. El seno del ángulo 37, como les digo, por ahora yo les voy a dar estos datos. Igual vamos a avanzar en trigonometría ya pronto, las razones trigonométricas de los ángulos notables. Entonces, f sub i es 60 por 3/5. ¿Cuánto es 60 por 3/5, Nicolás? Ajá, ¿cuánto es, Naomi? 36. Sí, Naomi, muy bien. Entonces, F sub y es 36 newton. Y ese sería el componente en el eje vertical, en el eje Y, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Descomponiendo el vector en dos vectores, en el horizontal y en el vertical. Como les digo, para poder acordarnos, relacionemos, ¿no? En el vector, en el horizontal, estamos hallando el cateto adyacente, si lo vemos trigonométricamente. El cateto adyacente vendría a ser relacionado con el coseno del ángulo, entonces sería f por el coseno del ángulo 37. Y en la vertical estamos hallando f sub i, el cateto opuesto, entonces se relaciona con el seno del ángulo 37. 60 por el seno de 37, 3/5. Operando acá pueden dividir primero 60 entre 5, 12 y 12 por 3, 36. Yo les recomiendo primero simplificar o dividir. Y acá también, ¿no? Operando 60 entre 5, 12, 12 por 4, 48. Primero la división y luego la multiplicación, porque sale más rápido, ¿sí? Entonces acá, esta parte ya es operativa. Te dice, un jardinero está empujando una podadora de césped aplicando una fuerza oblicua de 80 newton y formando un ángulo de 30 newton con la horizontal. Aquí está el señor en la podadora, esta es la fuerza, 30 newton con la horizontal. Hallar las componentes de la fuerza, ¿sí? Entonces, con esta fuerza oblicua vamos a hacer el triángulo rectángulo. Se va a formar un triángulo rectángulo y las componentes, ¿no? F sub x por acá y F sub y por acá. A ver, les doy unos minutos para que me respondan por el chat. ¿Cuánto sería F sub x primero? ¿Cuánto sería F sub x? A ver, para puntos en su práctica de física, a ver, ¿cuánto sería F sub x? Para un punto. Ya tengo una respuesta. A ver, ¿quién más se anima? ¿Cómo sería F sub x? Astrid, Jesús, Luis, Naomi, Nicolás, Tiago, Víctor, Xiomara. ¿Cómo sería F sub x? Aarón. F sub x. Ajá, Naomi. Simplificado, Naomi, ¿cómo quedaría? Ajá, Naomi, muy bien, Esteban. Víctor, fíjate bien, estoy pidiendo F sub x. Nicolás, fíjate bien, F sub x. Ahí está que el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ya está hallado el coseno. Solamente tienes que reemplazar. Ok, entonces sería Naomi y Esteban. Los dos. A ver, los demás no se animan a resolver. Resuelvan, chicos, para poder saber si están entendiendo.
Puedo hacerlo mediante esto o puedo hacerlo con lo que ya sabemos. Recuerden, f sub x es igual a f por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 30. Ya está, espero que se hayan dado cuenta. ¿A qué me refiero? Que f sub x es f por el coseno. O sea, sería 80 por raíz de 3 sobre 2. ¿Está bien? O sea, 40 raíz de 3. F vale 80. La fuerza oblicua es de 80 newton. Víctor, tú me dijiste 40. Un 40 raíz de 3. Ya. Sí, entonces, ya tenemos f sub x 40 raíz de 3. ¿Cuánto sería f sub y? A ver, ¿quién me dice cuánto sería f sub y?